importante poder abrir el debate a todas las personas y las facultades. En ese sentido, bueno, en el primer encuentro, Nahuel un poco estuvo introduciendo este concepto de nuevos emergentes que nos parece sumamente importante poder debatirlo y entre todo también entendiendo que estos nuevos emergentes han puesto en evidencia más que nada lo que es la economía popular y la economía feminista, la necesidad o ha marcado un quiebre un poco lo que es el pensamiento económico heterodoxo y más neoclásico, que por ahí es lo que se da en los mainstream dentro de lo que es las facultades de ciencias económicas. Pero un poco para poder repensar los conceptos económicos y poder repensar también la construcción de nuevas sociedades y de nuevas agendas, como introdujo un poco muy bien Nahuel el encuentro, no solamente hablar de economía popular y de economía feminista como nuevos emergentes, sino también teniendo en cuenta los movimientos de inquilinos, los movimientos ambientalistas que están poniendo, como bien decía, en agenda, están y para intentar repensar nuevos conceptos a partir del mundo que estamos viviendo y repensar un poco el quiebre de lo que se ha establecido a lo largo de la historia. En este segundo encuentro nos acompaña Alex Roy, agradecerle en primer lugar a él por sumarse a esta iniciativa. Y bueno, un poco Nahuel introdujo bastante el tema de lo que son la economía popular y los trabajadores de la economía popular, pero nos parece realmente interesante que Alex nos pueda comentar en profundidad, entendiendo que es un gran investigador de este tema, que ha tenido un gran desarrollo en esto, de lo que es los trabajadores de la economía popular, cómo se forma la economía popular o qué desarrollo ha tenido a lo largo de la historia de nuestro país, desde dónde se conforma, y demás, entendiendo también que los trabajadores de la economía popular nos obliga a repensar un poco lo que pensábamos, lo que estudiamos y los conceptos que venimos desarrollando de lo que es la categorización de trabajo, la organización del trabajo y demás. Así que para no hacerlo tampoco tan larga, presentarlo a Alex, que bueno, que decir de él, tiene gran currículum, gran estudios y demás, pero es sociólogo, doctor en Sociología Económica del Desarrollo, es un investigador todoterreno, ha hecho investigaciones de todo tipo, y particularmente ahora también está como asesor de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un área clave, entendemos, para todo esto, los movimientos sociales y los movimientos de la economía popular, donde también nos parece sumamente importante que se está generando un proceso de reconocimiento de derechos por parte del Estado, a partir también de esta Secretaría y de otras más que tiene parte del Ministerio de Desarrollo Social, y donde también Alex ha estado un poco en la creación del RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que viene un poco a poner esto que decía del proceso de reconocimiento y del proceso de otorgamiento de derechos para los trabajadores de la economía popular, entendiendo también que en el contexto en el que estamos, en este año también de pandemia, donde se han visto muy golpeados este sector de la economía, no hay ni datos certeros, ni un número específico de estos trabajadores, entonces entendemos también que este registro del RENATEP es un gran paso para poder, en primer lugar, tener datos y a partir de eso poder hacer políticas públicas que contemplen a todos y a todas. Así que, bueno, para no hacerlo más largo, le damos la bienvenida a Alex para que pueda exponernos en este segundo seminario. Y antes de que Alex comience, comentarles un poco cómo tenemos pensado organizar este segundo encuentro, al igual que el primero. Dejamos que Alex exponga un poco lo que tiene para comentarnos y después abrimos el espacio para las preguntas. Si durante su exposición tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y después cuando finalice él las leemos, o si no, cuando él finalice pueden pedir la palabra ahí y pueden abrir el micrófono después para poder hacer sus preguntas.
Así que bueno, no hablo más y lo dejamos a Alex. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias a Belén, a Guillermo por la invitación, que estuvieron en contacto conmigo antes. Y bueno, si ya estuvieron conversando con Nahuel, por ahí algunas cuestiones se repetirán, o por ahí no. Y por ahí hay contradicciones y nos dirán a Nahuel y a mí si es así. Pero voy a tratar sobre todo de, de meterme en una incomodidad, que es la incomodidad de la economía popular. Porque en general, en el campo académico, en el campo político, hay una misma incomodidad que no se sabe muy bien cómo hacer encajar la economía popular. Y prefiero explicitar esa incomodidad desde el vamos, porque así lo podemos conversar para aquellos que efectivamente se identifiquen con esa incomodidad. Y es normal que esa incomodidad ocurra porque efectivamente la economía popular viene a plantear un desplazamiento. Yo prefiero de hecho hablar más de desplazamiento que de emergencia, en el sentido que hay una ampliación y un desplazamiento del concepto de trabajo y del concepto de explotación que viene a plantear la economía popular. Cuando digo que lo viene a plantear la economía popular, entonces significa que no es que lo viene a plantear el campo académico. En todo caso, la función académica es una función de conceptualización de la praxis, pero nosotros no hemos creado ningún concepto. Simplemente estamos trabajando sobre una práctica que llevan adelante hace ya 25 años los compañeros y las compañeras de la economía popular, que hoy se llama economía popular. Entonces me parece muy importante para entender esas rupturas, tanto desde el punto de vista académico como político, volver a captar esa praxis. Porque de vuelta no es una categoría que inventó ni la política ni el campo académico. Es una categoría que inventaron las organizaciones en su lucha. Entonces hay que, cuando digo eso lo digo en términos, desde un discurso puramente epistemológico, ¿no? Ni siquiera un discurso militante, sino que es así. Históricamente uno analiza que se fue gestando así. ¿Y cómo se fue gestando? Bueno, en primer lugar, por eso me gustaría dialogar con ustedes en dos tiempos. Un primer tiempo que consiste en ver justamente esa sociogénesis conceptual, ese origen del concepto de economía popular, cómo se fue constituyendo desde la práctica de las organizaciones, y en segundo lugar, cómo eso se traduce en la articulación con el Estado y en la institucionalización de la economía popular, proceso que está en curso efectivamente a través de RENATEP y otras políticas que llevamos adelante desde el Estado Nacional. Empiezo entonces por ese proceso histórico-conceptual. La primera gran operación que hay que señalar, que es una operación fabulosa y que hoy en día a la distancia uno cobra la dimensión de lo que implicó, fue la operación que llevó adelante el movimiento piquetero de separar empleo y trabajo. Es decir, que aunque una persona estuviera desempleada, seguía siendo trabajador. Esa afirmación, que se traduce después en los MTD, ¿se acuerdan? Movimiento de Trabajadores Desocupados, asociar trabajo y desocupación es una gran ruptura que no ha ocurrido en muchos lugares del mundo, diría casi en ningún lugar. Que asume, entonces, la existencia y la continuidad del trabajo a pesar de que no haya empleo. La existencia y la continuidad del trabajo, aunque no haya una relación de dependencia, que es la definición más formal, si quieren, del concepto de empleo. Eso es un primer momento que en términos conceptuales es clave. ¿Por qué? Porque pone a los trabajadores en una posición que los conecta desde el punto de vista subjetivo con una característica que es los trabajadores y las trabajadoras trabajan aunque no tengan empleo. Son activos aunque no tengan empleo. Si quieren, la contracara exacta del discurso sobre la vagancia de los sectores populares. En la práctica es todo lo contrario. Y
para bien o para mal, es lo que la pandemia viene a objetivar. Porque finalmente, ¿qué ocurre durante la pandemia? La objetivación de que millones y millones de argentinos, por lo menos todos los que reciben el IFE, trabajan aunque no tengan empleo. Y esos 11 millones del IFE es aproximadamente la mitad de la población económicamente activa. Entonces es una primera imagen que es fundamental. Es una imagen de lo social. Una imagen que en general es resistida, y por eso la incomodidad, tanto en el campo académico como en el campo político. Porque seguimos viviendo con una especie de fantasía de imagen de sociedad fordista que no existe hace tiempo. Esa perturbación en el orden simbólico, que es una perturbación en el orden político y práctico, va a tener una serie de reacciones, inclusive le diría, en los propios compañeros, es un proceso subjetivo que ha llevado mucho tiempo. Porque esa ruptura en una sociedad que venía de una tradición, tradicionalmente de ser una sociedad de pleno empleo, hacer esa ruptura no ha sido tan fácil desde el punto de vista subjetivo para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Fue todo un proceso que se dio a través de la organización, la lucha y el trabajo militante, y que se traduce después de la crisis del 2001 y en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, ya en otra etapa, que no es solamente la separación entre empleo y trabajo, sino el momento en el cual los trabajadores asumen, y las trabajadoras, asumen una potencia de trabajo autónomo. Es decir, la idea de que se puede trabajar sin patrón. Aquellos que habrán vivido aquella época en la militancia recordarán que primero muchos compañeros y compañeras dudaban de la posibilidad de sobrevivir sin patrón, y inclusive algunos reclamaban el retorno del patrón. Y eso ha sido todo un proceso político que no solamente el patrón no iba a retornar, porque la transformación del capitalismo llevaba a que ese patrón no iba a retornar, pero además se terminó aprendiendo que era factible, inclusive mejor trabajar sin patrón. Y eso es la segunda etapa, ¿no? Trabajadores sin empleo, trabajadores sin patrón. Trabajadores sin empleo es una desconstrucción conceptual fundamental. Trabajador sin patrón es asumir una potencia autónoma de producción y de trabajo. Ahora bien, efectivamente eso se fue dando a través de la organización progresiva de los trabajadores y de las trabajadoras en una forma sindical. O sea, que retoma una tradición argentina de sindicalización de la reivindicación laboral, lo cual también hay que desnaturalizarlo. No es evidente que la forma de organización de los trabajadores sin patrón sea una forma sindical, o sea, que haya una reivindicación en términos salariales, de derechos y de representación colectiva. Y eso va a dar lugar, en particular, a la CETEP, en 2011, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y proceso que va a ocurrir de manera aledaña, a veces con similitud y a veces con diferencia, tanto en la CCC como en Barrio de Pie y en otras organizaciones, que van efectivamente a ir construyendo una gramática común de la organización sindical de los trabajadores sin patrón. Y ahí yo creo que hay en ese momento, ocurre en el 2011, empieza a agudizarse o empieza a iniciarse los efectos de la crisis del 2008, y ahí aparece otra etapa que se agudiza todavía más durante el macrismo, que tiene varias características. En primer lugar, asumir finalmente el carácter eminentemente financiero del capitalismo contemporáneo. Aquel capitalismo financiero que había llevado a la Argentina a un desempleo masivo, una desestructuración del tejido productivo industrial, y que después de la crisis de 2008 parecía pegar de nuevo,
y no morir. Con lo cual, esa idea de la perdurabilidad del capitalismo financiero como característica del capitalismo argentino, que fue una realidad de los años 90, pero que también es una realidad estructural después de la crisis de 2008, porque nos pega, menos que a otros países por nuestro nivel de desconexión, lo digo positivamente, sino que nos pega efectivamente desde el punto de vista de las crisis del régimen de acumulación y la agudización de algunas contradicciones en régimen de acumulación argentino después del 2008. Crisis que desgraciadamente se resuelve, o no, con la victoria del macrismo y donde aquel proceso que era subyacente al régimen de acumulación se vuelve explícito con el macrismo. Después podremos discutir, si quieren, con las tendencias de largo plazo del capitalismo argentino, pero formo parte de una tradición de análisis económico que viene en la teoría de regulación, en el cual prefiero analizar los procesos históricos en clave de dinámica del capital y no solamente en clave de los momentos de sus gobiernos. Ahora, está claro que durante el macrismo se agudiza y se explicita la dimensión financiera. Y ahí aparece una dialéctica muy fuerte. Porque, contrariamente a algunas críticas malintencionadas, gran parte de la confrontación con el gobierno de Macri empezó por los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Fueron la vanguardia de la confrontación con el gobierno. Vanguardia atrás de la cual, por suerte, la CGT acompañó. Pero permitió resolver una serie de contradicciones que hubo en ese momento. Y en esa dialéctica aparece un tercer momento. Y se lo narro de esa forma para que entiendan que no es que las cosas emergen así de repente con el macrismo, sino que era un proceso más largo, pero donde sí aparece con más conciencia la idea de que, a pesar de ser trabajadores no empleados, sin empleo, de ser trabajadores sin patrón, todos los trabajadores de la economía popular están inscritos en procesos de captación de plusvalor, en procesos de explotación o en procesos de desvalorización activa del valor de su trabajo. Y ahí, para mí, un concepto clave que vienen los compañeros ladrilleros, que veo que están aquí presentes, reconozco un par de caras, que es la idea de patrón oculto. ¿Por qué esa categoría para nosotros es fundamental? Porque permite dar cuenta de que, a pesar de ser trabajador sin patrón, a pesar de no tener una relación de dependencia con un empleador, los trabajadores y las trabajadoras están inscritos en relación de explotación. O sea, que hay un proceso social de captación de plusvalor. Creo que esos tres momentos conforman la caracterización de un sujeto político que viene, por ende, a ampliar el concepto de trabajo y a ampliar el concepto de explotación. Porque el concepto de trabajo, entonces, no puede ser limitado exclusivamente a la relación de empleo, en primer lugar. Segundo, la forma en la cual los trabajadores de la economía popular están explotados dependen de una multiplicidad de relaciones sociales con el capital que hay que caracterizar, que se ven objetivamente dentro de la economía popular y que por ende nos dice algo sobre el trabajo en su conjunto. ¿En qué sentido? Que se ve en la economía popular las formas contemporáneas de la explotación del capital de manera más clara que en el mundo de la relación de dependencia que tiene mecanismos de protección. ¿Cuáles son esas formas de inscripción en una relación social de explotación con el capital? Por lo menos 5. Relación fiscal, relación financiera, relación laboral, relación comercial y relaciones vinculadas a los saberes. Retomo cada uno de esos 5. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular están inscritos en relaciones fiscales.
porque todos pagan impuestos indirectos. Algunos pagan monotributo y en la categoría más baja, ambos son los impuestos más regresivos del país. Entonces, no solamente no es verdad el imaginario de que no se paga, que los trabajadores de la economía popular no pagan impuestos, pero además pagan los impuestos más regresivos. Punto. Punto 2. En lo financiero, que es clave, porque gran parte de las formas de dominación del capitalismo financiero contemporáneo pasa por el endeudamiento de los países, vaya si lo sabemos, pero también de los hogares y de las personas. Y eso es fruto de una investigación. Nosotros guerreamos durante años para que se aceptara la idea de que los trabajadores de la economía popular estaban endeudados, porque en algún momento se pensaba que no había vida financiera en los sectores populares. No solamente están endeudados, nosotros hicimos una investigación en 2015 que arrojó que 75% de los trabajadores del programa Argentina Trabaja están endeudados, a tasas de intereses que duplican o triplican la tasa de interés más alta de los sectores medios, sectores altos. ¿Eso qué implica para nosotros? ¿Y por qué? De hecho, nosotros arrancamos gran parte de la investigación en su momento desde ahí, porque era más evidente mostrar la relación de explotación con el capital a través de la finanza que a través del trabajo, porque ahí hay mediaciones justamente porque hay un patrón oculto más difícil de visibilizar. Pero en las finanzas es un dato objetivo. Los compañeros y las compañeras de la economía popular pagan tasas de intereses que duplican o triplican la tasa de intereses más altas. Con lo cual, ¿qué significa eso? Si nos devolvemos, digamos, a algunas discusiones en particular vinculado a la idea de masa marginal, que era masa marginal, ustedes en los años 60 había un debate sobre los trabajadores que no eran incorporados a los procesos industriales, en lo cual había dos posiciones, ¿no? Cardoso, el entonces sociólogo marxista, antes de ser presidente de derecha en Brasil, decía, todos esos trabajadores son ejército de reserva, es decir, que tienen una función desde el punto de vista del capital, que es bajar los salarios. Y frente a eso, Pepe Nun, sociólogo argentino, también en ese momento de izquierda, que dice, no, esto son masa marginal. Masa marginal que significa que no tiene una función desde el punto de vista del capital. Ahora, justamente, cuando uno ve que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular están inscritos en relación de explotación financiera, porque la tasa de interés y las deudas se pagan con trabajo, es una forma de captación de plusvalor. Cuando uno ve eso, entonces ya se anula la hipótesis de masa marginal. Por lo menos cumple una función con el capital, que es la de ser endeudados. Y después retomo lo de ejército de reserva. Justamente en la relación laboral. ¿Qué plantea la economía popular? ¿Cuáles son las labores de la economía popular? En el ministerio en este momento se reconocen 7. Seguramente hay más. Pero vayamos con esos 7. Reciclado, trabajo sociocomunitario, trabajo del cuidado, empresa recuperada, venta en el espacio público, textil y empresa recuperada, no sé si lo dije. ¿Sí? Me falta una. Y pequeña obra pública. Obra de cercanía. Construcción de vivienda y obra de cercanía. Bien. Si ustedes se fijan, en cada una de esas actividades, son actividades que son relegadas por el mercado o por el capital. Relegadas en sentido o desvalorizadas o directamente invisibilizadas. Y de ahí, efectivamente, donde la agenda de la economía popular y la agenda de la economía feminista se conectan. Porque ambas recorren el mismo sendero de una lucha por la valorización de lo no valorizado, por la valorización de lo subvalorizado. Pero entiendan que el proceso de desvalorización siempre es un proceso activo. No es que las cosas están desvalorizadas porque sí. Las cosas están desvalorizadas porque hay una relación social de desvalorización. O sea que hay agentes activos que se encargan de desvalorizar. Agentes múltiples, no solamente agente económico. Agentes en el plano simbólico, político, económico, sexoafectivo. Entonces esas 5 ramas, fíjense, ¿qué tienen que ver? Entonces, con procesos relegados por el mercado, no valorizados por el capital, y que en general tienen que ver, en su gran mayoría, con el cuidado.
cuidado de la naturaleza, y la agricultura familiar, olvidado. Cuidado de la naturaleza, cuidado de la salud, cuidado de la primera infancia y los adultos mayores, cuidado del otro en el trabajo sociocomunitario. Justamente lo que el mercado y el capital no captan. Con lo cual, la mayoría de esas actividades no compiten en el mercado laboral tradicional. Y para mí eso es muy importante porque no es un ejército de reserva. Entonces la economía popular no es masa marginal, porque cumple varias funciones desde el punto de vista del capital, la función de endeudado y ahora claramente una función, si quieren, a mí, si quieren lo podemos discutir después, no me gusta la distinción entre lo productivo y lo reproductivo, sino justamente prefiero pensar la economía popular como una economía de la producción de lo social, donde efectivamente la producción de la vida doméstica, de la vida comunitaria, se produce, no solamente se reproduce, ¿no? Pues si no, en términos políticos inclusive nos limita de alguna manera, creo, algunas discursividades emancipatorias sobre la productividad del trabajo político sociocomunitario, la productividad del trabajo afectivo, etc. Que eso es fundamental reconocerlo como trabajo y como producción. Después discutiremos si es monetarizado o no. Eso es otra discusión. Si todo trabajo tiene que ser monetarizado. Pero es trabajo. Entonces, la economía popular es fundamental porque genera, entonces, una ampliación del concepto de trabajo y una ampliación del concepto de explotación, le decía, explotación fiscal, explotación financiera, explotación laboral. Voy a volver sobre las formas, de alguna forma, de explotación laboral. Explotación comercial a través de las intermediaciones, en particular en la producción de alimentos. Y captación de saberes no valorizados. Y ahí la pandemia, una vez más, nos da un ejemplo descomunal, ¿no? Después de que se vaticinaba que iba a haber una catástrofe sanitaria en todos los barrios populares de este país, resulta que hoy leerán los diarios que la ciudad de Buenos Aires fue felicitada por la OMS por la gestión de la pandemia en los barrios populares. La OMS debería festejar y felicitar las organizaciones barriales en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires que permitieron que la pandemia no ocurriera, y en particular algunos actores particulares que son las mujeres que están al cargo de los comedores y los merenderos, que funcionaron como un tejido de prevención, de orientación y de acompañamiento de temprano, lo que en Cuba llamaríamos salud comunitaria. Ahora, ese saber comunitario, que evitó efectivamente que hubiera una hecatombe dentro de los barrios populares, es un saber no reconocido y no valorizado. Si hay economistas en la sala y se quiere divertir en hacer un cálculo, calculen cuánto cuesta un enfermo COVID en un hospital, cuánto cuesta un enfermo COVID que muere en un hospital. Haga un cálculo, proyecten en la cantidad de los barrios populares cuánto deberían haber sido los enfermos y los muertos, y hagan un cálculo de cuánto se ahorró por el trabajo comunitario en los barrios populares. Y después ayúdennos a ir a pedir esa guita para pedir un salario a todas las compañeras de los barrios, de los comedores y los merenderos en los barrios populares. ¿O no sería un cálculo económico razonable? Digo yo. ¿No sería un cálculo razonable preguntarle a cada municipio del país en el cual 25% de su presupuesto municipal va a depósito final de la basura, sabiendo que se puede reciclar 40% de la basura, mínimo? ¿Cuánto es efectivamente la plusvalía que queda en las colectividades gracias al trabajo de los cartoneros? ¿Y cuánto podría ser mucho más si se organizara de otro modo? ¿Cuánto es, obviamente, la posibilidad de acumulación que tienen los sectores medios cuando una señora en general cuida de los adultos mayores o de los más chicos? O sea, los circuitos de circulación de la plusvalía son fáciles de establecer, no es tan complejo. Bueno, esos circuitos definen el patrón oculto. Eso, ¿no?, sería una de las formas de conceptualizar la economía popular. Una separación trabajo-empleo, trabajadores que asumen una potencia de producción y de trabajo autónoma, trabajadores sin patrón, que a su vez están inscritos en una relación social de explotación a través de un patrón oculto.
como movimiento de trabajadores, lo que hace es justamente ampliar el concepto de trabajo, ampliándolo al conjunto de relaciones sociales de explotación que afectan a los trabajadores de la economía popular de manera explícita, pero que claramente afecta al conjunto de los trabajadores en su conjunto, porque todos los trabajadores están explotados, financieramente, fiscalmente, a través de sus saberes, laboralmente y comercialmente. Con la diferencia que ahí se ve de manera mucho más explícita y de manera mucho más cruda. Y en ese sentido también, por eso es un movimiento de vanguardia. Masivo y de vanguardia. Masivo porque el proceso de sindicalización que está en curso va a llevar a que la UTEP, que se crea en 2019, siguiendo esa tendencia de unificación de la clase trabajadora y de representación de un sector, va a ser el sindicato con mayor cantidad de afiliados del país, sin duda. Y a su vez y a pesar de su tamaño, con certeza va a ser un movimiento de vanguardia. A veces las vanguardias son minúsculas, a veces las vanguardias son las más amplias, son mayoritarias. La UTEP va a ser es un movimiento de vanguardia masiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a mí me gusta esa provocación y pido disculpas a los compañeros de la CGT, porque es una provocación amistosa. Digamos, si la CGT es la columna vertebral, la UTEP es su médula. Es ahí donde efectivamente hay una vitalidad y donde está el principio de regeneración de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras reunificada. Y ese es el objetivo de la UTEP, unificar la clase trabajadora. Muy lejos de todos los discursos que plantean que los trabajadores de la economía popular vienen a institucionalizar la pobreza, a institucionalizar la precariedad, dividir la clase trabajadora. Todo lo contrario, si es el lugar, y a los hechos me remito, es el lugar de donde en los últimos años se ha promovido la mayor unidad. Bien. Ahora, ahora me voy a poner mi gorra política. Hasta ahora era una gorra media política, media académica, pero ahora me voy a poner una gorra bien política, porque básicamente frente a eso, la pregunta que se viene es ¿qué hacer? Gran pregunta política. Y nosotros a esa pregunta dijimos, hay que institucionalizar la economía popular. ¿Qué significa institucionalizar la economía popular? Significa generar los principios de articulación entre organización popular y Estado. Entre organización popular y formas jurídicas. Esa reivindicación remonta ya al 2016, cuando se votó por todas las fuerzas políticas del país, de hecho, la ley de emergencia social y la creación de RENATEP y el salario social complementario, que operan dos desplazamientos. Por eso me gusta la idea de desplazamiento. El salario social complementario que viene a plantear el fin de los planes sociales a favor de una política laboral. ¿Una política laboral en qué sentido? Lo que decía anteriormente, el trabajo es un trabajo desvalorizado socialmente, el Estado interviene en valorizarlo socialmente. La diferencia entre un plan social y un salario tiene que ver con una inversión radical de la deuda. Un plan social es una asistencia, y frente a la asistencia el Estado se cree en derecho de pedir contraprestaciones, ¿no? Esa es la gramática del plan social. O sea, ¿qué significa? El Estado da, y el beneficiario del plan está en deuda con el Estado y se lo devuelve a través de contraprestaciones. El salario es al revés. Trabajás, lo que te pagan es menos lo que deberían pagarte, se llama explotación. El salario paga una parte de esa deuda que nunca compensa. Con lo cual, cuando se paga un salario, se remunera sobre un trabajo ya hecho. El pago del salario es el pago de una deuda con el trabajador y la trabajadora.
Esa es la diferencia entre un plan social y un programa laboral. Nosotros todavía no hemos logrado que los compañeros y las compañeras hagan ese cambio subjetivo del plan social al plan laboral, y digo compañero y compañera en las organizaciones y en el Estado. Todavía está la gramática del plan. Pero la idea del salario social complementario es establecer ese desplazamiento. ¿Cómo se va a concretar eso? A través de RENATEP. ¿Qué es el RENATEP? Entonces, otra figura institucional que se crea en la ley del 2016, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. ¿En qué consiste? Consiste en registrar trabajadores y trabajadoras por rama de actividad, la rama de actividad que les describí anteriormente, por territorio, por organización, y generar políticas en la cual el Estado media, es una mediación en cada una de esas relaciones sociales capitalistas que describí anteriormente. O sea, nos proponemos políticas fiscales progresivas y en la medida de lo posible protectivas en relación al trabajo de la economía popular. Proponemos, y ya lo estamos haciendo, la apertura de cuentas bancarias y el acceso a productos financieros que no sean productos financieros usureros, vinculado a crédito productivo. Tercero, la ampliación del salario social complementario, que les recuerdo, nosotros evaluamos que hay cerca de 5 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Cuando empezamos este año, solamente 500.000 recibían algún salario social complementario, o sea, apenas 10% de la economía popular. Digo, para destruir el imaginario de que los trabajadores de la economía popular reciben todos planes y todo lo demás. Solo 10% recibe un plan. ¿Qué significa eso? ¿Que hay que eliminar los planes? No. Hay que cambiar la lógica del plan a una lógica salarial y potenciar la valorización del trabajo de la economía popular. Bien. Eso implica una mediación del Estado. De la misma forma que el Estado media en un convenio colectivo de trabajo cuando negocia salario. Cuando negocia salario, cuando el Estado media a favor de los trabajadores, si es que media a favor de los trabajadores, sabemos que el Estado tiene sus ambigüedades, puede estar a favor del capital o a favor del trabajo. Pero cuando está a favor de los trabajadores, ¿qué hace? Básicamente, trata de que en la distribución de la ganancia haya más del lado del trabajo que del lado del capital. Bueno, el Estado con la economía popular tiene que hacer exactamente lo mismo. Que haya más del lado del trabajo que del lado del capital. Ir compensando. Hay mucho para compensar en la economía popular. Arrancamos de lo más bajo, que es el salario mínimo vital y móvil, que es mucho más bajo de lo que nosotros quisiéramos, pero de a poco iremos creando justamente salarios de convenio. ¿Qué significa crear salarios de convenio? Significa iniciar, profundizar una historia social y política del salario de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. El salario obrero tiene 200 años de historia. El salario de la economía popular tiene 20 años de historia. Nosotros estamos empezando una historia social y política de un salario, que es el salario de los trabajadores y las trabajadoras sin patrón, pero con patrón oculto. Estamos iniciando la historia social y política de la disputa del capitalismo contemporáneo. Porque efectivamente lo propio del capitalismo contemporáneo es tratar permanentemente de destruir la relación de dependencia, de disimular sus lógicas de acumulación. Y quiero terminar con eso en una clave más política con P mayúscula. ¿Por qué institucionalizar? Institucionalizar implica generar las reconexiones del conflicto entre capital y trabajo. Lo propio del capitalismo financiero, desde que se expandió a fines de los años 60, fue tratar de acumular más allá del trabajo. Es decir, de disimular sus conexiones con el trabajo.
La pandemia puso el capitalismo financiero al desnudo, porque vemos que no hay acumulación financiera sin trabajo y producción. Hay sobredimensionamiento. Efectivamente, la finanza puede tener una relación de 1 a 1000 con la actividad productiva. Pero sin la actividad productiva, las finanzas no son nada, si no, efectivamente, nos hubieran sostenido durante este periodo. Tendríamos crecimiento por todos lados del mundo gracias al capitalismo financiero. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque el capitalismo está dominado por la lógica de las finanzas, pero sigue siendo la producción y el trabajo el corazón latiente de la acumulación del capital. Con lo cual, en términos históricos, si queremos transformar una sociedad, la única forma de transformar la sociedad es reconectando relaciones sociales conflictivas. ¿Cómo podemos mover la historia sin siquiera estar conectado? Ese es el drama del momento financiero del capitalismo. Que la conexión entre capital y trabajo la desarmaron. Desconflictualizaron el capitalismo desde el punto de vista institucional. Por eso tenemos esa sensación de desasosiego. Por eso tenemos esa sensación de que la lucha no tiene sentido. Porque efectivamente nos peleamos contra el capitalismo industrial sabiendo que domina el capitalismo financiero. Ahora hay que volver a conectar eso. ¿Cómo se conecta eso? Se conecta no solamente pegándole al capitalismo financiero, pero inscribiéndolo en una trama más compleja de relaciones sociales de explotación. El RENATEP es una forma de construir esas relaciones con los trabajadores supuestamente sin relaciones. Porque eso es lo que nos dicen cuando dicen trabajadores informales, no trabajadores, o ni siquiera trabajadores desempleados, todas categorías negativas, ¿no? Que justamente tienen que ver con, bueno, entonces no está en ninguna relación. Todo lo contrario. Está en una relación, pero esa relación está invisibilizada y esa es la gran estrategia de dominación, la invisibilización de la dominación. Y eso es otra cosa que el feminismo sabe hace mucho tiempo, que la mejor forma de dominar es disimulando la dominación. El capital aprendió del patriarcado. ¿Para qué voy a poner la cara en una fábrica donde está claro que está identificada la relación de dominación en el patrón, si puedo acumular sin que se me note? Entonces voy disimulando cada vez más, naturalizando formas de acumulación. Eso es clave y les diría, es clave en términos civilizacionales. La última vez que hubo una desconexión de esa magnitud en las relaciones sociales conflictivas fue entre dos guerras y terminó efectivamente en un devenir fascista y en una Segunda Guerra Mundial. Entonces, es muy importante, sean de izquierda o de derecha, que haya una conexión significativa entre capital y trabajo. Porque es la única forma, efectivamente, de por lo menos organizar la transformación social. Si no hay una transformación social organizada, ¿no? Porque decir transformación social no es predecir su sentido, pero si hay una conexión, por lo menos las cosas tienen sentido. El problema del capitalismo financiero es que no tiene sentido. La economía popular viene a proponer una reconexión y por ende vuelve a proponer un sentido y un sentido de la posibilidad de una transformación radical de la sociedad. Eso es clave en los tiempos de desasosiegos que vivimos, no solamente por la pandemia, no solamente en este país, pero claramente acá, los millones y las millones de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, por lo menos nos muestran un sendero. Y eso tiene un valor intelectual y político fenomenal. Discutamos.
Bueno, Alex, muchas gracias. En primer lugar, también agradecer, hoy no lo dije, la presencia de los compañeros ladrilleros de la provincia, que también estoy organizando este seminario en conjunto con ellos. Ahí lo veo a Federico Feltes, a Alberto Vicenzi, a los compañeros también de la UOLRA, y también están presentes los compañeros de la UTEP dentro de ellos, así que también extenderle el saludo y a ellos, que son compañeros fundamentales en estas causas. Abrimos la ronda de debates y de preguntas. Si alguno tiene, como ya les dije, puede en el chat escribir o abrir el micrófono, pedir la palabra. Un poco para romper el hielo, preguntarte un poco, Alex, que había surgido un poco también la pregunta la vez pasada con Nahuel, y me parece que es algo fundamental el tema esto de la financiarización, que vos decís, estamos en un mundo financiarizado, como que no hay mucha escapatoria a esto. Si hay alguna forma o estrategia de financiarización de la economía popular por fuera de los bancos, de las formas más usureras por ahí que estamos acostumbrados, ¿qué estrategias se pueden pensar en base a eso, ¿no? Entendiendo que por ahí los bancos que encontramos hoy en día dificultan un poco el ahorro, la financiarización de varios sectores, y que amplían un poco lo que es las desigualdades y demás. Uh-huh. Bueno, ahí tenés dos grandes procesos, ¿no? Los procesos... A ver, vuelo sobre un comentario antes de lo que dijiste. La forma financiera, organización del capitalismo, es un hecho, efectivamente, es lo que doy. Ahora, eso no significa que uno no pueda generar instituciones que nos permita vivir de otro modo en ese capitalismo, ¿no? Sobre todo porque sigue el capitalismo financiero, pero allá lo que ocurre desde antes de la pandemia, en que vuelve a estar habilitado en algunas élites económicas mundiales la renacionalización de la producción, que de hecho ahora, después de la pandemia, seguramente se vea con más fuerza todavía, ¿no? O sea, el capital nacional vuelve a repatriar el capital después de un proceso de deslocalización. Eso por un lado. Por otro lado, hay que saber que la fragilidad de las finanzas internacionales es consciente en los financistas. Por eso, cuando arman su pirámide de endeudamiento, la base sólida del pirámide de endeudamiento de los actores financieros es la deuda pública. La deuda pública es el gran sostén de la arquitectura financiera internacional. ¿Por qué? Porque cuanto más volátil es el mundo financiero de los activos privados, más amplia tiene que ser la base de la deuda pública. Lo que hizo el gobierno de Macri con Argentina es jugar a eso, hacer la base sólida y no tan sólida de la arquitectura financiera a nivel internacional, y lo que está ocurriendo en Europa. Fíjense cómo es la estructura de relanzamiento económico que hay en Europa, que va a ser casi exclusivamente a través de títulos de la deuda pública, que el sector privado obviamente acepta. En otro momento hubieran gritado horrores frente al endeudamiento público, en este momento no, emitan títulos, porque va a ser la forma de reestructurar la arquitectura financiera global. Entonces, dicho eso, a nivel doméstico, ¿qué es importante? Lo que es importante efectivamente es jugar lo menos posible ese juego. O sea, no ser la parte de securitización del mundo financiero privado. Dos, no negar que necesitamos capital para transformar la economía argentina. Tres, entonces implica nuevas formas de financiamiento. ¿Cuáles son esas nuevas formas de financiamiento? Significa nuevas formas de organización del crédito y del ahorro. Ya sé que todo el mundo lo dice y que uno lo puede decir y que decirlo no cuesta nada, pero en ese sentido, es que voy a ser, digamos, ¿cómo decir? Muy enfático en la necesidad, casi les diría imperiosa, no es como una idea más entre tantas, de tener una banca
una banca pública propia. Bien. Y eso, entonces, dicho eso, se vincula con tu pregunta. Porque, ¿qué hacer desde el punto de vista de la economía popular? Y en primer lugar, tener todo un sistema de acceso al crédito a tasa subsidiada, si ser posible, y razonable por lo menos, para la producción. Punto uno. Que eso no es incompatible con la autoorganización financiera de muchos sectores populares. ¿No? O sea, sistema de créditos mutuales, banca de cercanía, y lo ideal, entonces, y ese es el modelo que nosotros trabajamos por lo menos, es la articulación de los dos. O sea, que tengas formas financieras de cercanía que permita salir de esas relaciones con los acreedores y con los usureros. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento local y a su vez articulación con la banca global. Porque eso el sector privado lo hace muy bien. Las cuevas están vinculadas con la banca del tercer grupo, que está vinculado con la banca del segundo grupo, que está vinculado con la banca del primer grupo. O sea, esos mecanismos existen. Nosotros, digamos, en el campo nacional y popular, no hacemos esas conexiones, ¿no? O sea, los pequeños financiamientos locales, que a veces, de hecho, aplican tasas de intereses muy altas, y la gran banca que va por otro lado. Y ahí hay un concepto económico que es clave, que yo insisto mucho sobre eso. No hay que pensar en clave tan fálica la economía. O sea, lo importante no es el uno grande. Porque a veces tengo la impresión que los compañeros fantasean con una fábrica enorme donde se emplea 1.000.000 de personas, ¿no? Y vos tenés 80%, o sea, esa es la concepción fálica, ¿no? Grande, todo entra en el uno. Entonces, y lo propio de Argentina es un país federal, múltiple, con realidades hiper heterogéneas. Entonces, articulemos lo heterogéneo. Es otro modelo de desarrollo ya. Entonces, necesitas un sistema financiero que articule y financie lo heterogéneo. ¿Qué implica? Circuitos económicos en pesos, en general, por otra parte, porque los circuitos de cercanía son en pesos, son circuitos que no fugan. O sea, ahí tirás ese hilo y vas reencauzando varios problemas que tiene la economía. ¿Uno tiene que comerse pisotos escupidos por toda la casa? Bueno, muy claro. Alex, ahí te leo una pregunta que hizo Rocío González en el chat. ¿Cómo podemos avanzar en estas disputas y construcción de esta economía sin producir los patrones patriarcales? Porque también es una realidad que la permeabilidad que tiene, por ser de movimientos sociales de base, puede generar que produzca lo mismo de su entorno en su estructura. Eso, digo, como todo proceso histórico, implica para mí, primer punto, no dejar de nombrar lo que es el motor de la dominación masculina, patriarcal, que es la violencia de género. Digo, y eso para mí es clave, porque fíjese que la potencia, ahí sí me vuelvo un poquito sociólogo, la potencia que tuvo el Ni Una Menos, su potencia social, cuando efectivamente se articula esencialmente en torno a la violencia de género. La idea, la lucha contra la violencia de género es fundamental dentro de las organizaciones populares de base, porque permite trabajar transversalmente cada uno de las grandes agendas del feminismo. Punto uno. Punto dos, es fundamental machacar la interseccionalidad. Perdón. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchos compañeros que siguen pensando que el conflicto de género es una contradicción secundaria. Y ahí hay toda una pedagogía para hacer, para dar cuenta de que efectivamente, y yo creo que en la economía popular hay mucha potencia en eso, porque justamente por eso insistía tanto antes sobre la idea de que hay una agenda común en torno al problema de la valorización del trabajo, ¿no? Entonces ahí hay una conexión fundamental. La propia agenda feminista se fue acercando a la agenda laboral, ¿no? Se hizo un paro de mujeres.
O sea que hay herramientas en el mundo laboral que va también adoptando la propia agenda feminista. Hay toda una agenda feminista sobre el desendeudamiento, ¿no? Yo laburo mucho con Verónica Gago y es algo que veníamos pensando hace tiempo. Todas esas cuestiones son clave, diría, violencia y articulación de todos los conflictos estructurales, a la cual creo que, y todavía sí estamos muy atrasados en Argentina sobre ese punto, es toda la agenda ecológica. Digo, que es de actualidad en estos meses, ¿no? Pero el conflicto ambiental como conflicto estructural también es clave, ¿no? Así que me parece que esos son los elementos fundamentales para trabajar en las organizaciones populares. Yo estoy bastante optimista, porque mi optimismo no es ingenuo, en el sentido de que hay algo de los elementos conceptuales de la economía popular que son absolutamente articulables con la agenda feminista. Y con la agenda ambientalista, que eso todavía no lo tenemos bien trabajado. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer una pregunta por micrófono, que estaban preguntando por ahí antes en el chat, si no, sí, seguimos yo, con no sé si se me oye. Dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia, soy de Tandil, Hola. investigador y bueno, y compañera. Y bueno, para comentar, primero que me gustó eso que dijiste sobre el concepto de producción social, y un poco me remonta al concepto que utiliza Enrique Martínez sobre demandas socialmente necesarias, para pensar la economía popular como sector económico también, ¿no? Como, más allá como del sector de trabajo que produce la economía popular, y me parece que está bueno poder pensar la economía popular más allá de la reproducción, porque en los hechos lo es. Así que nada, como me parece que ya existía, digamos, esta discusión sobre las demandas socialmente necesarias como algo que también para dónde se produce desde la economía popular. Y por otro lado, preguntarte, ¿cómo crees que se puede construir sindicalismo o cómo se puede construir lo sindical en la economía popular, siendo que por ahí desde lo subjetivo, digamos, esto que vos nombrabas, por ejemplo, del salario como algo medio ajeno al sector, incluso lo de esta cuestión de trasvasarlo de programa social para pensar lo salarial en el sector? Yo trabajo también acá junto con la UTEP, digamos, estamos haciendo un relevamiento que tiene que ver con trayectorias y esta cuestión, digamos, de si alguna vez estuvo afiliado a un sindicato, si la persona se considera afiliada a la UTEP, también, digamos, como si querés que pueda haber procesos, más allá de lo institucional y lo macro, del proceso de sindicalización que tiene la UTEP, que tiene que ver con vincularse con la CGT, con intentar ingresar ahí, cómo se construye lo sindical, digamos, por fuera de lo tradicional, que es esto de la ficha de afiliación, la cuestión de las seccionales que también generan tanta tensión hacia dentro de las organizaciones sociales. No sé si puedes compartir algo sobre eso, que me interesa. Sí, yo te agradezco por la pregunta y te agradezco que me pregunte qué es lo que creo, porque efectivamente es algo a futuro, ¿no? Que está en proceso, con lo cual es del orden de la creencia, pero creo que lograremos pegar un salto cuando los salarios de la economía popular tengan todos los atributos del salario. Es decir, que tengan salud, jubilación, ART, ¿no? O sea, todo lo que hace que el salario se inscriba en un proceso, diría, de protección colectiva. Porque hay algo, tenemos algunos compañeros que están dentro del proceso colectivo de producción, ¿no? Algunos de los compañeros que están en proceso colectivo de producción están dentro de la economía social y solidaria, organizados bajo forma cooperativa en torno a, ¿no?, los valores de la economía social y solidaria, pero no toda la economía popular está en eso. Ahora tenemos un montón de trabajadores en la economía popular, o que trabajan solos, o que trabajan en unidades familiares súper jerarquizadas, o sea, ahí no es social y solidario, ¿no? Con lo cual, efectivamente hay mucho para trabajar sobre las subjetividades y
Yo soy partidario de una teoría de la subjetividad que es una teoría práctica y material de la subjetividad, ¿no? En el sentido de que no es una operación cultural y discursiva, no es que le vamos a sentar a todos los compañeros de la UTEP diciéndole, sos un trabajador sindicalizado hasta que esté convencido, sino que efectivamente el día que vea, en términos prácticos, que los ingresos y que los atributos del salario tienen mediaciones colectivas, ahí se puede producir la subjetividad laboral. Digo eso porque es clave, efectivamente, si uno ve la historia de las subjetividades laborales, digo, proveniendo del mundo obrero, fue fundamental los procesos de colectivización vía sindicato, y también los procesos de colectivización vía Estado. El Estado es un gran productor de subjetividad sindical, ¿no? Porque a veces en los esquemas de análisis lo toman como por separado, por contrapuesto, pero el Estado es una gran herramienta de producción de subjetividad sindical y laboral. Entonces, los dos procesos tienen que estar en curso. Nosotros eso, y amplío en relación a lo que vos estás planteando, nosotros estamos planteando un modelo de Estado social, de Estado-social, es decir, donde lo social está dentro del Estado y donde lo Estado está dentro de lo social, no de una separación Estado-sociedad, ¿no? Y que eso implica efectivamente usar la potencia del Estado en la organización del trabajo y usar la potencia de las organizaciones en la organización del trabajo, ¿no? Las dos potencias. Más en un contexto en el cual el capital está muy fuerte. Entonces, al Estado no le sobran organizaciones y a las organizaciones no le sobra Estado para confrontar. Y lo vemos hoy, ¿no? A veces nos falta que el Estado esté del lado de las organizaciones. Bueno, ahí otra pregunta, o sea, eso un poco ya respondiste, pero para algo más, Alberto Vicenti consulta cómo pensás la forma que debería adoptar el Estado, ¿no?, para asumir e incluir esta realidad de lo social. No te entendí, perdón, te escuché mal. Que ahí se me escucha, que en el chat, justo más o menos en relación a lo último que decías, hay una consulta que dice cómo pensás la forma que debería adoptar el Estado para asumir e incluir esta realidad de lo social. Claro, en parte es lo que acabo de señalar como figura de Estado social, que a mí me gusta la idea de pliegue, un Estado con pliegues. Porque en sentido, viste que esto sería un pliegue, ¿no? Acá mi dedo está dentro o está afuera del pliegue. Es un gran problema. Entonces, el pliegue disuele un poquito el problema del adentro y del afuera. Las organizaciones en los pliegues del Estado son las que justamente permiten una articulación de saberes, es un punto fundamental del Estado. Porque el Estado justamente, y más en Argentina, no tiene las herramientas para conocer. El Estado desconoce en este momento la realidad de la estructura social argentina. Y lo vimos con el IFE de vuelta, ¿no? En el IFE esperaban que hubieran 3,5 millones de inscritos. Hay 11. No es el error estadístico del 5%. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque las herramientas estatales de comprensión de la estructura social son herramientas que corresponden a una sociedad que ya no existe. O sea, se sigue pensando en la estructura social en términos de clave socioprofesional. Ahora, la estructuración social pasa por la inscripción por lo menos, en la relación social y capitalista que describía anteriormente, que te da otro mapa, otra cartografía del país, ¿no? Entonces, y esa cartografía sí la tienen las organizaciones. Pues yo, o sea, me acuerdo perfectamente, durante la campaña ya y al fin del año pasado, Emilio Pérsico tenía un PowerPoint que mostraba la estructura social argentina. Y era exactamente el 11 millones que estaba en su PowerPoint. Ahora hay un saber ahí. Un saber que tiene que ver con, bueno, una deducción estadística que tiene que ver con, bueno, y se identifica un tipo de trabajadores
en función de una experiencia territorial y que conecta significativamente con algunas herramientas. Pero esa conexión implica un encuentro de saberes. Bueno, eso es clave. Entonces, eso es una primera forma, es un Estado que tiene pliegues y un Estado que asume que no sabe. Y para provocar de alguna manera en relación al gobierno actual, digamos, un gobierno científico puede ser un gobierno que piensa que ya sabe, como algunos científicos, o un gobierno que sabe que no sabe, que es otra forma de ser científico. Un gobierno que sabe que no sabe, entonces conecta significativamente con los saberes sociales. Entonces, eso es la forma fundamental. Lo segundo tiene que ver con el derecho. Estamos muy atravesados con la naturalización de que del predominio de la lógica del derecho liberal, que es, por un lado, un derecho autorreferencial, ¿no? O sea, un derecho en el cual la gente dice que tiene derecho porque tiene derecho. ¿Sí? Que es toda la cuestión procesural o procedimental de derecho. Ahora, la verdad es que tenemos derecho porque lo hemos luchado. Los derechos humanos, por ejemplo, no tenemos derechos humanos porque somos humanos. Tenemos derechos humanos porque hay 30.000 desaparecidos. Sí, o sea, no es que tenemos derechos humanos porque somos humanos. Tenemos derechos humanos porque hay una deuda. Y una deuda, y se lucha permanentemente para actualizar esa deuda. Lo mismo con la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, que se funda sobre el Holocausto. ¿Entiendes? O sea, eso es muy importante porque el derecho ha perdido esa dimensión relacional, el derecho liberal. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Que la fuente del derecho es el conflicto. En general, la derecha asume algunos conflictos de tipo civiles, en los derechos civiles, pero los conflictos en los derechos colectivos o en los derechos económicos y sociales, en general los rechaza. ¿Por qué? Porque implica asumir otra fuente de derecho. Y eso es muy importante para la economía popular, ¿por qué? Porque nosotros queremos plantear un nuevo derecho laboral. ¿Cómo hacer para que trabajadores que no tienen relación de dependencia puedan tener un derecho laboral? El derecho laboral en Argentina es protectivo y compensatorio de una relación de dependencia. Nosotros pensamos que el derecho laboral tiene que ser protectivo y compensatorio de una relación asimétrica con el capital. Es un desplazamiento de la idea de dependencia a la idea de asimetría con el capital. Por ejemplo. Entonces eso implica una institucionalidad del trabajo, que implica también, entonces, otros jueces laborales, es todo un proceso. ¿Eso qué significa? Es un Estado que crea derecho. No solamente que reconoce derecho, sino que crea derechos. Sobre la base de la conflictividad social. Perfecto. Bueno, Leo, bueno, leo una de las últimas y después dejamos ver si alguien más tiene alguna consulta por micrófono. Marcela consulta, ¿cómo podemos construir una economía social sin caer en la realidad en la que vivimos, donde la desigualdad está en la mesa de todos los días? Con lucha y organización, compañera. A ver, sobre el tema de la economía social, porque ahí hay algo de la... Diría, ¿cómo hacemos para transformar la sociedad desde un principio de realidad? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos para crear nuevos imaginarios? ¿Cómo transformar la existencia asumiendo un principio de realidad de las relaciones de fuerzas que hay hoy en día en la sociedad? ¿No? O sea, digo, porque eso es clave en términos de análisis político y de análisis de la transformación histórica. Entonces, sobre la base de ese análisis, ¿cuáles son los valores que, por ejemplo, los valores que promueven la economía social, que puedan crecer en algunos espacios? ¿Y cómo asumir esos espacios es en sí mismo una victoria? Porque hay algo también de medio absoluto a veces en la política, y también en el mundo académico, que diría es una forma a veces un poco romántica de la política, ¿no? Es o todo lindo o es todo feo. Y eso como, esa
Esa idea de que uno no puede ser feliz hasta que no haya revolución es un bajón, porque puede ser que sea una vida sin alegrías, ¿no? Como decía la compañera, si no hay baile, no es mi revolución. Tiene que haber un baile, tiene que haber un festejo del proceso. O sea, y eso es muy importante, un goce del proceso. El goce del proceso implica asumir victorias parciales. También implica asumir derrotas parciales, ¿no? Pero también asumir victorias parciales. Entonces, cuando uno puede efectivamente lograr que algunos espacios funcionen en función de los valores que uno defiende, como en el caso de la economía social y solidaria, hay que festejarlo. ¿Cómo ampliarlo? Es una cuestión de relaciones de fuerza, pero a su vez asumir que la mejor forma de hacer política es desde la alegría de lo logrado, sabiendo que nunca se va a poder conquistar el todo. Y eso es una cosa que deberíamos haber aprendido en la política, es que el otro no se elimina. Yo en ese sentido soy anti-schmittiano, ¿no? Esa figura amigo-enemigo en la política es ir por todo del enemigo, es un camino a la frustración. Porque si hay algo que hemos aprendido es que el otro, llamado enemigo, que prefiero llamar adversario, nunca lo vamos a eliminar. Entonces es bueno poder vivir con ese otro. ¿Qué significa vivir con ese otro? Bueno, hay varias definiciones. Yo en estos días estoy volviendo cada vez más a la literatura socialista. Pero el socialismo no es la eliminación del capital, ¿no? El socialismo es el control social del capital. Entonces, el punto no es que no haya empresas. El punto es si hay un control social de esas empresas. ¿Entiendes? El punto no es que haya o no haya propiedad privada. El punto es si hay un control social del uso de las propiedades y, obviamente, si hay un esquema territorial de la propiedad que es justo. Porque si no, empezamos en debates como ahora, por ejemplo, ya se está viendo, ¿no? En estos días, la derecha que va a instalar, nosotros estamos a favor de la propiedad privada desagrada, usted está en contra de la propiedad privada. Y ahí eso es una dicotomía imposible. Dicotomía imposible, ¿por qué? Porque cualquier compañero, por otra parte, que logró su casita con mucho esfuerzo, no le puede decir que estás en contra de la propiedad privada, ¿sí? Porque ese no es el eje del debate, ¿no? O al revés, por izquierda, un compañero en Colombia que, hablando de los cartoneros, me decía, son pequeña burguesía porque son propietarios de su medio de producción. ¿Sí? No, el eje no pasa por ahí. ¿Sí? El eje pasa por otro lado. Entonces, y todo, la verdad que nosotros, obviamente, cuando uno forma parte de procesos intelectuales o políticos contrahegemónicos, tenemos el doble de trabajo, es así. Eso es algo que hay que asumir también. Siempre nos cuesta el doble, el triple. Bueno. Pero eso implica todo el tiempo salir de las dicotomías, es un esfuerzo enorme, de las dicotomías que plantea el adversario. Salir de la dicotomía que plantea el adversario es, por ejemplo, el caso de la economía social, entre otras cosas, fortalecer lo propio, más que debilitar lo otro, ampliarlo, y poder también encontrar los primos, porque hay algo muy malo en el diálogo entre la economía social y la economía popular, que se armó una especie de tensión absolutamente improductiva, cuando es totalmente articulable. ¿Sí? Entonces a veces tenemos debates sobre qué es mejor, la economía popular o la economía social. Se articula perfecto con la que les traté de contar ahora. Digamos, la economía popular hace énfasis en un tipo de conflicto con el capital-trabajo, engloba un conjunto de trabajadores que no necesariamente se identifican en la economía social y solidaria, pero obviamente dentro de la economía popular está vinculado a la economía social y solidaria. Y ojalá, dice uno, todos los compañeros fueran solidarios y cooperativistas, pero no es el caso. Entonces, digamos, se articula. ¿Se entiende? Y eso es muy importante porque ahí nos potencia a todos. Potencia la agenda de la economía popular, potencia la agenda de la economía social y solidaria, y sobre todo hace que el verdadero debate sea con el adversario, que es un otro, que no es un enemigo que vamos a eliminar. ¿Okay?
Bueno, no sé si Sí, hay alguna re- otra pregunta. Ah, Para Dale, no perder Belén. el hilo de discusión. Por ahí, la primera pregunta es ¿por qué está tan pegoteado la economía popular y la economía social? ¿Por qué son dos conceptos tan contrapuestos? Y qué pasa con, digamos, como el reconocimiento de los trabajadores de la economía popular cuando se los llama trabajadores de la economía social? Digamos, ¿eso es como una condición negativa para el reconocimiento de estos trabajadores? Mira, te voy a responder como asesor del secretario de Economía Social, que a su vez es el dirigente de la economía popular, ¿no? O sea, para nosotros no es un problema eso. Yo creo, digamos, así, creo que hay una sociogénesis de esto que tiene que ver con que en algún momento el Estado adoptó la categoría de economía social y no aceptó la categoría de economía popular. Y en particular en el Ministerio de Desarrollo Social. Digamos. Y diría, ahí la clase política y el mundo académico embarró la cancha. A nivel de las organizaciones me parece una contradicción muy secundaria. Ahora, por decir, hay un montón de articulaciones posibles, ¿no? Y yo creo que hay que abandonar la tensión. eh, Porque inclusive yo he tenido muchas conversaciones con Corallo, digamos, en distintos momentos, que es el intelectual de referencia en Argentina y en el continente sobre economía social y solidaria. Por lo menos conmigo compartimos exactamente la misma literatura. Marcel Mauss, Carl Polanyi, Marx, ¿no? Es un mismo arco teórico. Hay algo en la economía social solidaria que hace más énfasis en proceso de organización productiva en intercambio en torno a valores morales. ¿Sí? O sea, ahí es un proyecto político en sí mismo. Nosotros hacemos más énfasis en organización colectiva y confrontación con el capital, en articulación entre organizaciones populares y Estado. Ahora, claramente, cuanto más crezcamos nosotros, más van a crecer las organizaciones de la economía social y solidaria. Cuanto más crezcan las organizaciones de la economía social y solidaria, más van a crecer la economía popular. Eso me parece que es el punto clave y la verdad, digamos, los principios de articulación teórica y política son muy claros. Después, las divisiones de campo son divisiones oportunistas de algunos actores dentro de los campos, que los hay siempre, ¿no? Esto es mío, entonces esto no es tuyo. Bueno, y algunas políticas del Estado en algún momento que rechazó la economía popular como categoría organizadora de la vida política. Pero finalmente después el movimiento social te lleva puesto, digamos, porque eso es los límites, es la diferencia entre la vanguardia de masa y la vanguardia más chica. O sea, hay un punto de que la vanguardia de masa te lleva puesto. Y nosotros en ese proceso me parece que tenemos que estar todos juntos, no es un problema. O sea, se podría llamar Secretaría de Economía Social y Popular, sin problema, o de Economía Popular y Social. Todo bien. Está bueno decir también que esa discusión fue en un contexto político distinto desde ahora, digamos, que tenía que ver con disputarle al Estado el reconocimiento de un sector cuando la institucionalidad era otra. Hoy se podría decir que ya se avanzó un poco sobre esa disputa, o ya el Estado, digamos, lo reconoce al sector. Es una victoria que ya no tiene, donde ya no tiene sentido que se hace esa disputa por parte de los sectores populares. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, la RENATEP es la primer figura de economía popular en el Estado Nacional. O sea, efectivamente hay un cambio. Hasta ahora no había. Había en gobiernos provinciales, en la Secretaría de Economía Popular en La Rioja, en Córdoba, pero a nivel nacional la categoría dentro del organigrama del Estado no estaba de la misma forma que está ahora. Entonces, efectivamente, se avanzó muchísimo en la institucionalidad y hoy en día les diría, por ejemplo, el ministro Daniel Arroyo no le importa tampoco esa discusión, no pasa por ahí.
Bueno, creo que ya para ir cerrando, agradecerte, hay un par de comentarios ahí en el chat, que creo que para cerrar, Alejandro, es clave que hice escuchando a Alex, puedo decir que nuestra misión es tratar, o mejor dicho, ser capaces de crear un mundo donde la economía tenga un rostro humano y el ser humano viva dignamente con el compromiso de seguir dando tierra, techo y trabajo, es la felicidad de nuestro pueblo. Creo que es una manera buena de cerrar. Así que agradecerte enormemente, Alex, por tu disposición y por el debate que tuvimos acá, a los compañeros y compañeras ladrilleras de la UTEP y a todos los que se hicieron presentes, también de la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Trabajo Social. Así que antes de cerrar, invitarles y recordarles, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar por este mismo Meet, para poder adentrarnos un poco más en el debate de la economía feminista junto con Lucía Sirmi. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes por la invitación. Por ahí están preguntando si el encuentro queda grabado. Bueno, como verán, se grabó, nos pueden